¿Qué tal, amigos? Les iba a decir buenas tardes, pero en realidad buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas vea usted este comentario. Aquí en el confinamiento por el COVID-19, en casita, saludándolos con muchísimo gusto. Y bueno, el tema hoy en la mesa, la polémica, tiene que ver con la importación de médicos cubanos, algo que pues ha generado ruido, sobre todo en el sector médico. ¿De qué se trata? Bueno, pues es que Ah, el gobierno federal ha hecho un convenio con el gobierno cubano para importar exactamente 585 médicos que están ubicados en la Ciudad de México y otros 180 médicos en Veracruz. Coincidentemente en dos estados gobernados por Morena, el partido en el poder. Pues esto no pudiera no ser algo realmente malo. Se trata de un convenio, de una situación que pudiera beneficiar al país. La polémica está en otro sentido. Primero, pues el país tiene una connotación importante cuando se habla de la colaboración entre países. Nos remitimos justamente a Cuba, que concurre a países como Venezuela, como Bolivia, como China, otras tipos de colaboraciones en países que son comunes ideológicamente. Y desde luego que esto trae pues esa connotación que los ciudadanos no dejan de tomar en cuenta. Lo segundo, lo que les comentaba, pues son médicos que vienen a la Ciudad de México, 585, Veracruz 180. Y lo tercero es el costo. Se van a invertir 6.2 millones de dólares. Esto es algo así como 135, 140 millones de pesos. El gasto per cápita por médico es de 230,000 pesos. No sabemos bien a bien si es por 1, 2, 3 meses. Eso no ha sido explicado suficientemente. Además de $600 para gastos y además de los viáticos, el hospedaje va a correr por cuenta de algunos hoteles que están patrocinando a los estados receptores de estos médicos. El mayor ruido está justamente en el sector médico, que ven en esto pues un desplazamiento por parte del gobierno, de los doctores locales, del esfuerzo local y también de alguna manera una falta de reconocimiento a la capacidad de formación por parte de las universidades nacionales. La versión del gobierno es que se trata de médicos especialistas en medicina familiar, medicina interna, medicina crítica, enfermería especializada en cuidado crítico, epidemiólogos, ingenieros biomédicos, y además el gobierno justifica esto en el déficit de médicos, que para el Distrito Federal se habla de 2,000, la falta de 2,000 médicos para atender la pandemia del COVID. Y bueno, los médicos tienen su propia versión. Ellos dicen que pues que se trata de médicos generales que están haciendo labor de muestreo, simplemente, que son médicos que no tienen toda la experiencia. Y en cierto modo tienen razón, porque el COVID pues es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que está llegando a los países, tal vez para quedarse, pero está llegando. Y pocos países tenían, pues, no vamos a hablar de la experiencia, sino la capacidad para enfrentarlo, y consecuentemente no podemos decir que hay una enorme experiencia en otras pandemias o en otras epidemias de este tipo, porque en realidad no la había. Puede haberla de manera general en la atención médica de otras enfermedades, como fue el SARS en su momento. Finalmente es una postura de los médicos perfectamente válida, como también lo es la del gobierno federal. Los médicos dicen que hay capacidad, que hay suficientes médicos en el país, que lo que falta es que se haga pues un esfuerzo realmente adecuado del tamaño del problema, del tamaño de la enfermedad, que se requiere que se destinen los recursos suficientes para los hospitales, para el equipamiento de los hospitales, pero también los recursos suficientes para que los médicos estén verdaderamente protegidos y que puedan ellos atender sin problemas a los enfermos de COVID-19. Y en eso pues pueden tener razón, porque alrededor del 30%, hay diversas versiones obviamente, pero se dice que alrededor del 30% de los enfermos son médicos que trabajan, médicos, enfermeras y personal de salud que trabajan justamente en este frente para tratar de proteger a la población de la pandemia.
si estos médicos, si estos enfermeros, si este personal de limpieza de los hospitales tuviera todo lo necesario para hacer su trabajo de manera segura, pues muy probablemente no tendríamos la necesidad, ¿verdad?, de estar importando servicios médicos de otros países, como es el caso de Cuba. Dicen los médicos que además están siendo tratados de manera discriminatoria porque pues las atenciones, los salarios, por lo menos la inversión para estos doctores, pues es mucho mayor que la que se da a los especialistas mexicanos. Un especialista mexicano gana alrededor de 45,000 pesos, mientras que el gasto per cápita para estos médicos importados de Cuba es de 230,000 pesos por cada uno. Y no todos son médicos, vamos a precisar que se trata de médicos, sí. Se trata de ingenieros, se trata de enfermeras, se trata de personal de salud. Y cuando hablamos de personal de salud, pues no todos son médicos, ¿no? Hay quienes atienden la parte logística, hay quienes atienden la parte de la alimentación, hay quienes atienden la parte de la limpieza. Consecuentemente no podemos estandarizar el costo. Puede ser para unos más, para otros menos, en función de su especialidad. Otra situación que hay que tomar en cuenta es el verdadero apoyo, el resultado de estos médicos, la certificación, la homologación en cuanto al conocimiento médico. No todos los países tienen el problema manifestado de la misma manera. Cuba es una isla, ¿verdad? Entonces, que tiene mayor posibilidad de controlar la entrada y salida de personas, porque se alega que Cuba es uno de los países que ha enfrentado de manera exitosa la pandemia, pero también hay que considerar esas diferencias. No es lo mismo un país como México, ¿verdad? Somos un hub, somos un lugar a donde llegan y salen muchas nacionalidades, muchas personas. El movimiento comercial es enorme, la cantidad de puertos por donde puede entrar y salir la enfermedad es pues también muchísimo más grande. Entonces no podemos comparar las capacidades de un médico mexicano con un médico cubano en función de la atención estandarizada que se puede dar en uno u otro país. Entonces eso es muy importante considerarlo. ¿Tienen en cierto modo razón los médicos? Bueno, a ver, ya se agotaron todas las instancias nacionales, ya invertimos lo que se tenía que invertir para equipar los hospitales, ya invertimos lo que se tenía que invertir en pruebas, ya invertimos lo que se tenía que invertir en equipo de protección para los médicos, ya agotamos todas nuestras posibilidades, ya convocamos a todos los médicos que no están trabajando, ya convocamos a los hospitales privados, consultorios que pueden dar una atención previa a la población. No sé, no lo sé, pero si ya hicimos todo eso, entonces estaríamos en la posibilidad de razonable de traer personal de otros países. Si no es así, entonces posiblemente los médicos del país tengan razón. Hay que decirlo también, esta situación de la importación de médicos cubanos está siendo hecha para la Ciudad de México y para Veracruz. Probablemente después se extienda a otros estados, pero por lo pronto, bueno, la polémica está situada ahí. ¿Qué pensamos? Bueno, pues esto, que verdaderamente se agoten los recursos humanos especializados del país, que antes se den todas las herramientas que demandan hospitales y personal médico, que se tenga clara la estrategia que estamos siguiendo para combatir de la mejor manera la pandemia, que se tome en cuenta la opinión de especialistas y expertos independientes que no tengan que ver con el gobierno, que se dejen fuera los cálculos políticos de las decisiones que se están tomando en el país. El gobierno federal trae una política, una estrategia, los gobiernos de los estados traen otra. Entonces, pues eso está distorsionando de alguna manera el razonamiento de la forma en cómo podemos hacer frente a la pandemia. Se trata de un tema delicadísimo como es no solamente la salud, sino la vida de los mexicanos. Que se haga una evaluación objetiva que explique, pero sobre todo que justifique la importancia de los servicios médicos cubanos, que se explique a la sociedad la decisión y que se haga finalmente lo que se tenga que hacer. No sé si en positivo o en negativo, pero creo que se tiene que seguir todo un proceso y además comunicarlo adecuadamente a la sociedad. Antes se tiene que evaluar la decisión final, que es traer a los médicos, pero también de qué país. ¿Por qué tienen que ser cubanos? Bueno, igual son la mejor opción, pero ya revisamos otros países, otras opciones, y
también tenemos que ver si verdaderamente tienen la experiencia, si estos servicios médicos son los más adecuados, son los que más nos convienen. ¿Qué nos pueden ofrecer estos médicos que hayan tenido resultado en Cuba? Esto no lo sabemos. Y también, y creo que muchísimo más importante, como en cualquier gasto que se tenga que hacer, pues esa inversión, ¿qué resultado nos va a ofrecer? ¿Cuánto vamos a bajar la pandemia? ¿Cuánto vamos a resolver el problema? ¿Verdad? ¿Cuánto vamos a aprender o cuánto van a aprender nuestros médicos de los médicos cubanos? ¿Verdad? En opinión de los doctores mexicanos, pues no son la mejor opción. Pero bueno, es su opinión y es muy válida, como es válida la del gobierno federal, como es válido decirles nosotros desde la opinión periodística que sí es importante que antes de hacer las cosas las pensemos muy bien. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.